Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 3. Con este fragmento de la palabra te doy la bienvenida a nuestro podcast Visión de Fe. Soy Darly y hoy vamos a profundizar en un tema sumamente importante para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Se trata de el carácter cristiano. Si te interesa el tema, quédate porque estaremos respondiendo preguntas sobre qué es el carácter cristiano, qué dice la Biblia respecto a eso, cómo se forma, y tendremos a un pastor invitado. Así que responderemos tus preguntas también en los comentarios. Quédate hasta el final, que esto está prometedor. Hoy vamos a profundizar en qué es el carácter cristiano. Vamos a entenderlo. Para eso me acompaña el pastor Michel Morales, quien es pastor de la Segunda Iglesia Bautista en la ciudad de Holguín y también presidente de la Comisión de Orientación Bíblico-Teológica de nuestra Congregación Bautista de Cuba Oriental. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Dios te bendiga y Dios bendiga a cada persona que puede vernos o interactuar con este contenido. Amén, amén. Y lo primero es entender de qué estamos hablando, pastor. Entonces, desde su experiencia como hijo de Dios, como pastor, ¿qué es el carácter cristiano? Cuando hablamos de carácter cristiano de manera muy sencilla, pudiésemos decir que es la imitación del carácter de Jesús o del carácter de Cristo, para ser más específico. La Biblia nos regala un versículo, entre otros, pero quiero leerte este. Hebreos capítulo 1, verso 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas. La Biblia está hablando acerca de Jesús y de Dios y dice que Él es la imagen misma. La palabra que se traduce como imagen misma es la palabra carácter. De manera concreta, carácter significa esto: modelar, emular la imagen de Cristo lo más nítidamente posible en la iglesia, en la comunidad donde nosotros, Dios nos ha puesto para vivir. Pablo lo revela magistralmente en Gálatas capítulo 2, verso 20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, el carácter cristiano es, dicho de otro modo, dejar que Cristo viva su vida a través de nosotros. El mundo hoy está necesitando que la iglesia modele a Cristo y esa es nuestra tarea como cristianos. Por eso estamos llamados todo el tiempo a estar sujetos y meditando en la palabra del Señor. Entonces yo sé que hay directrices, características específicas en diferentes pasajes, digamos, que nos hablan de estas características que debe estar reflejado en ese carácter que estamos llamados a tener, a reflejar como hijos de Dios. Entonces, háblame de esas características que nos menciona el Señor en su palabra. Claro, pudiéramos mencionar muchas características y me llama la atención el resultado de tener el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, para ser un tanto más directo en cuanto al tema que estamos trabajando. Dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia: contra tales cosas pues no hay ley. Pudiéramos citar otras virtudes, pero creo que si nosotros abrimos nuestras Biblias y vemos cómo era Cristo en su trato con su semejante, en su relación con Dios y en su comportamiento, sobre todo cuando estaba solo, nos habla muy bien acerca de cómo podemos o debemos ser nosotros en la vida. Alguien decía que Jesucristo no solo nos muestra cómo es Dios, sino cómo debe ser el hombre. Muchas veces los cristianos nos enfocamos en demostrar teológicamente la deidad de Cristo, pero con frecuencia olvidamos que una de las razones por las cuales Cristo se encarnó es para mostrarnos un camino de vida, un estilo de vida. Cuando en la Biblia
le llaman cristiano por primera vez a los cristianos o a los discípulos de Cristo, no era un elogio, era un término despectivo. Significaba partidarios de Cristo, del partido de Cristo, y otro significado muy llamativo era pequeños Cristos, de manera que ellos no estaban elogiando a los cristianos o a los creyentes, se parecen tanto a Cristo que son como pequeños Cristos. Entonces eso es lo que significa el término cristiano. Dice Pablo que si alguno sufre, pues que no sea por hacer lo malo, sino por ser cristiano en última instancia. Entonces ese es nuestro llamado, imitar su carácter. Usted mencionaba algo en la parte en la que Cristo es un modelo a seguir. Entonces vemos que Cristo tenía disciplinas espirituales. Por ejemplo, se levantaba de bien temprano a orar, a buscar de la presencia del Señor. Entonces sabemos que el carácter no es una cosa que se forma de la noche a la mañana, es un proceso, estamos en un proceso de transformación, de santificación. ¿Qué disciplinas espirituales de las que el Señor nos dejó a través de su vida estamos llamados nosotros a realizar precisamente para formar ese carácter cristiano en nosotros? Muy bien. Bueno, la Biblia nos anima y dice precisamente en Gálatas capítulo 5, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Necesitamos estas disciplinas, como bien dices, y pudiera mencionarte algunas. Creo que inicialmente estamos obligados a comenzar por la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y práctica, y la que va a regir el buen funcionamiento de las otras disciplinas. Hay muchas disciplinas o varias disciplinas espirituales, pero todas deben estar gobernadas por la palabra de Dios. La oración es imprescindible porque a través de la oración yo me voy a relacionar con Dios. El propósito fundamental de la oración no es que Dios se entere de mis necesidades, porque ya Dios lo conoce y Él lo ha prometido. A través de la oración mi carácter está siendo formado. Creo que cuando dos personas pasan mucho tiempo juntas, finalmente terminan emulando, repitiendo el carácter del uno del otro, y así sucede con Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Él adecuadamente, bíblicamente, pues nuestro carácter va a ser moldeado al carácter de Dios. Vamos a llegar a tener la mente de Cristo, que forma parte también del carácter cristiano. Podemos hablar, repito, las cosas que hacía Cristo. Ahorita hablabas de algo sumamente interesante y es el comportamiento del cristiano. Creo que esto también forma parte de nuestro carácter. Yo puedo creer que soy muy buen cristiano, pero eso no lo decido yo, lo deciden las personas. Así como Antioquía le llamaron cristianos por primera vez, creo que el mejor título deberían darnos las personas cuando ven en nosotros un carácter transformado y una nueva vida en Cristo. Entonces, yo sé que es difícil y puede que muchos cristianos estén luchando contra sus emociones, contra la carne, contra el carácter del mundo que ya venían formados antes de venir a Cristo. Y entonces pueden caer quizás en una culpa, en una exigencia de más. eh, ¿Qué consejos usted le daría para ese cristiano que está en esta batalla, en este proceso de crecimiento, de formación del carácter cristiano, de imitar a Cristo, sabiendo que a veces nuestra propia carne nos juega a mala pasada? Pues creo que lo primero que nosotros debemos hacer es cerciorarnos que somos cristianos, que somos nacidos de nuevo. Muchas veces las personas confunden reputación con carácter. La reputación es lo que las personas piensan de mí, el carácter es lo que yo realmente soy. Cuando hablamos de esto, muchas veces creemos que carácter cristiano es actividades espirituales o actividades religiosas, voy a usar ese término, no de una manera despectiva, sencillamente las actividades que practican los cristianos. Y es un error. Por eso digo que el primer paso es cerciorarnos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que fuimos sinceros en el día que nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Muchas veces las personas buscan un cambio de comportamiento, no un cambio de naturaleza. Y Jesús le dijo a un hombre muy dado a las actividades espirituales, un hombre muy disciplinado en términos espirituales, llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. No es posible un cambio de carácter, un cambio de vida sin un cambio de carácter.
es imprescindible que nosotros pues entendamos esto. A veces las personas, repito, nos dan muy buena impresión, pero en el corazón no son como Jesús. El capítulo 7 de Romanos que citabas es un capítulo un tanto polémico, pero lo cierto es que podemos hablar de varios tipos de personas. Está la persona que no es creyente y se encuentra tratando de hacer el bien, pero nunca le va a salir porque la carne nunca se va a someter a la ley de Dios, dice la Biblia, ni tampoco puede, de manera que nunca va a poder agradar adecuadamente a Dios, aun cuando haga muchas cosas, porque esto te va a llevar inevitablemente a dos resultados, dos desenlaces. Número uno, te va a llevar al pecado, porque el pecado va a terminar dominándonos, el pecado va a terminar enseñoreándose de nosotros, porque nuestra naturaleza no tiene la capacidad de vencer el pecado. Número dos, puede que logremos mantenernos haciendo estas actividades, pero vamos a ser cristianos o personas, mejor dicho, frustrados porque no disfrutamos la vida cristiana. La vida cristiana es demasiado hermosa como para vivirla de esa manera pesada, como si estuviésemos cargando una carga muy pesada. No significa que no lidiemos con el hombre viejo, la vieja naturaleza, pero en la medida que nosotros alimentamos nuestra vida espiritual a través de las actividades espirituales, te dije la lectura de la Biblia, te dije la oración, pudiera decirte el servicio también, indiscutiblemente la comunión cristiana en la iglesia es otra de las actividades que nos ayudan en el carácter cristiano. Pero a la medida que una persona ha sido regenerada, su naturaleza es diferente, ahora está habilitada por el Espíritu de Dios para vivir una vida victoriosa. No una vida sin batallas, pero siempre va a ser una vida victoriosa, porque ya nuestra batalla no va a ser nuestra. Ahora esa pesada carga quien la lleva es Jesucristo. Nosotros no tenemos que llevarla. Y eso es lo que Él hizo cuando murió en la cruz. Cargar nuestra culpabilidad y hacer, por llamar de alguna manera, un cambio de vida. Él murió para que nosotros tengamos vida. Y cuando Él en Juan capítulo 10 dice, yo he venido para que tengan vida, dice también para que la tengan en abundancia. Así que el carácter cristiano al final es reflejo, va a ser, nuestro carácter cristiano va a ser reflejo de nuestra relación con Cristo y de la obra de Cristo en nosotros y del Espíritu Santo en nosotros. De todos modos, no podemos tampoco confundir carácter con personalidad. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad, Dios nos hizo como somos y Él no está interesado en cambiar nuestra personalidad, sí nuestro carácter, sí nuestra naturaleza, pero hay personas que tienen una manera de comportarse, hay otras personas que tienen otra manera de comportarse, hay unos que son más serios, otros son más risueños, más tímidos, más extrovertidos, pero Dios nos hizo así y Él es glorificado en nuestra personalidad, pero nuestro carácter indiscutiblemente debe cambiar siempre para la gloria de Dios. Hay personas que fijan el carácter y, por ejemplo, lo vemos acá en la iglesia muy devotos, muy serviciales, sin embargo, en sus hogares, en el trabajo o en una parada de ómnibus, pierden totalmente, como se dice, el testimonio. Incluso hoy en día estamos viendo eso hasta en las redes sociales, porque hoy las redes sociales son otro espacio muy abierto para la comunicación entre las personas. Sí, me gustaría leerte un texto que se encuentra en el primer libro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, cuando él nos llama a vivir una vida santa, dice, voy a leer el versículo 15 en adelante, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y una vez más vemos el carácter de Cristo, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, y una vez más vemos la palabra todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, nos damos cuenta que Dios nos llama a conducirnos reverentemente, cristianamente, en santidad, en cualquier espacio donde nosotros nos encontremos. Muchas veces las personas, tú los ves muy devotos en la iglesia porque ellos todavía no han sido, no diría no han sido, hay personas que sí son cristianas, pero como dije al principio, estamos más preocupados por la reputación
que por el carácter. Una manera diferente de decir lo dicho es: reputación se manifiesta en público, carácter se manifiesta en privado. Amén. Ya para cerrar este tiempo de preguntas, ¿qué mensaje final le dejaría entonces usted a los creyentes para que desean reflejar más a Cristo en su carácter? Pero te diría que la Biblia nos anima a no conformarnos a este siglo, a no tomar el molde de este mundo, antes ser transformados a través de una mente renovada. Y dice la Biblia: y así comprobaréis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos nosotros tampoco dejarnos esclavizar por sentimientos de culpa cuando nos hemos equivocado. Si has venido a Cristo, si has sido perdonado, dice el Señor que el que está limpio no necesita lavarse, tan solo los pies. Lo que trato de decirte es que sencillamente vivas en relación con Dios. Si algún día resbalas, caes, tropiezas, pidas perdón a Dios, te cerciores que lo estás haciendo de una manera genuina, que realmente estás arrepentido por ofender el carácter santo de Dios. No trates de impresionar a nadie, absolutamente. Vive para la gloria de Dios, porque a la postre quien nos va a dar entrada al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y el concepto que vale a la postre es el concepto de Dios. Si hoy se pueden aprovechar de ti, si hoy lograste impresionarlos, felicidades. Mañana tendrás la oportunidad de que cambien de opinión. Pero repito, a la postre, ser aprobados por Cristo es nuestra mayor meta, y este es el concepto que debe importarnos verdaderamente. Pastor, muchísimas gracias por tu tiempo, por la sabiduría compartida, por la experiencia acumulada que llevo durante todos estos años en el pastorado, y ya profundizando en el tema específico que fue el del podcast de hoy, el carácter cristiano. Esperamos volverlo a tener en otro podcast, ¿verdad, pastor? ¿Cómo que sí? Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si llegaste hasta aquí, recuerda que el carácter cristiano no se forma de la noche a la mañana. Es un proceso diario, guiado por la palabra y sustentado por el Espíritu de Dios. Si deseas crecer en el carácter cristiano, empieza por buscar a Cristo día a día. Ahí está la clave. Si este episodio fue de bendición para ti, entonces comenta, guárdalo, compártelo con otra persona que sepas va a ser de bendición para ella. Y que Dios te bendiga.